Mi padre empujó a mi hija de 9 años en la mesa de Navidad. ¿Ese asiento es para mi verdadero nieto fuera? Ella cayó al suelo delante de toda la familia, pero todos permanecieron en silencio. No lloré. Dije 4 palabras. Mi madre dejó caer su copa de vino. Mi padre palideció. En la cena de Navidad, mi padre empujó a mi hija de 9 años y dijo, «Ese asiento es para mi verdadero nieto. Fuera». Ella cayó al suelo delante de toda la familia. Nadie se movió. No lloré. Dije 4 palabras. Y esa fue la noche en que mi familia lo perdió todo. En la cena de Navidad, mi padre empujó a mi hija de 9 años y dijo, «Ese asiento es para mi verdadero nieto. Fuera». Ella cayó con fuerza sobre el suelo de madera justo delante de 20 adultos que fingieron no verlo. Nadie habló. Nadie la ayudó a levantarse. Y en ese silencio, me di cuenta de algo aterradoramente claro. Mi hija nunca estuvo segura en esta familia. Así que no grité. No discutí. No supliqué. Metí la mano en mi bolso, puse una carpeta sobre la mesa, miré a mis padres a los ojos y dije 4 palabras. 4 palabras que desentrañarían todas las mentiras sobre las que habían construido su poder. El sonido que hizo mi hija al caer al suelo no fue fuerte. Esa fue la parte que se me quedó grabada. No fue un grito ni un llanto. Fue un golpe seco y hueco, hueso contra madera, seguido de una aguda inspiración, como si el aire le hubiera sido expulsado del pecho. Las manos de Lily se extendieron instintivamente, las palmas resbalaron sobre la madera pulida, sus rodillas se doblaron como si hubiera olvidado cómo funcionaban. Durante medio segundo, pensé que alguien se movería. Mi madre Margaret era la más cercana. Ella siempre había afirmado tener buenos instintos con los niños. Mi hermana Olivia se había levantado más rápido que nadie cuando su hija Emma una vez derramó jugo en una alfombra. Mi padre Richard todavía sostenía su tenedor, suspendido en el aire como si estuviera decidiendo si el momento era lo suficientemente real como para merecer una reacción. Nadie se movió. La mesa estaba congelada de una manera que se sentía practicada, como si todos hubieran ensayado esta escena exacta toda su vida y finalmente supieran sus papeles. Una servilleta se deslizó del regazo de alguien y aterrizó suavemente cerca del zapato de Lily. Ese fue el sonido más fuerte en la habitación. Lily me miró. Todavía no lloraba. Eso llegó después. En ese momento, su rostro estaba en blanco por la confusión, sus ojos grandes y escrutadores como si estuviera tratando de resolver un problema que no le habían enseñado a nombrar. Su boca se abrió, luego se cerró de nuevo. Retiró sus manos a su regazo, ya disculpándose con su cuerpo. Me levanté. Mi silla raspó el suelo, un sonido largo y feo que finalmente rompió el hechizo. Mi padre se encogió ante eso, ante el ruido, no ante lo que había hecho. Eso me lo dijo todo. Crucé la habitación en 3 pasos y me arrodillé delante de mi hija. De cerca, pude ver su rodilla empezando a enrojecerse bajo la fina tela de sus medias. Sus manos temblaban. Me agarró de la manga como si temiera que el suelo pudiera ceder de nuevo. «Te tengo», le susurré lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera oír. «Te tengo». La ayudé a ponerse de pie lentamente, una mano bajo su brazo, la otra apoyando su espalda. Ella se apoyó en mí, pequeña y ligera e insoportablemente cuidadosa, como si tratara de no ocupar demasiado espacio. 9 años y ya era una experta en desaparecer. Esperé, no porque necesitara permiso, sino porque una parte de mí, algún pedazo tonto restante, todavía esperaba que un adulto en esa habitación hiciera lo correcto. Nadie lo hizo. Mi madre miró el centro de mesa como si de repente se hubiera vuelto muy interesante. Los ojos de Olivia se movieron de Lily a Emma y viceversa, calculando. Algunos parientes evitaron mirarme por completo. Una de mis tías dio una sonrisa tensa y nerviosa. El tipo de sonrisa que usa la gente cuando se siente aliviada de que algo terrible no les esté sucediendo a ellos. Mi padre finalmente se aclaró la garganta. Ella no debería haber estado en ese asiento, dijo como si explicara una pequeña falta de etiqueta. Ese lugar es para la familia. ¿Familia? La palabra aterrizó pesada y fea en mi pecho. Sentí que algo se asentaba dentro de mí entonces.
No rabia. La rabia habría sido ruidosa. Esto era más silencioso, más frío, el tipo de claridad que llega cuando la discusión finalmente termina. Bajé mi mano libre y recogí mi bolso de al lado de la silla. La correa de cuero se sentía familiar contra mis dedos, dándome arraigo. El agarre de Lily se apretó cuando me vio moverme, el pánico se extendió por su rostro. Está bien, murmuré, apretando su mano. Nos vamos. Fue entonces cuando mi madre finalmente levantó la vista. Hannah, dijo rápidamente. Demasiado rápido. No hagamos una escena. Casi me río. En cambio, volví a la mesa y coloqué mi bolso con cuidado justo delante de mis padres. Lo desabroché, metí la mano y saqué una carpeta delgada, simple, sin marcar. Hizo un sonido suave cuando la puse sobre la mesa, justo entre la salsa de arándanos y la copa de mi padre. Lo miré. Realmente lo miré. Había palidecido. No un pálido de enfado, no un pálido de indignación. Esto era otra cosa. Reconocimiento quizás o miedo. Tú no la tocas, dije, mi voz firme. Nunca. Luego dije las 4 palabras que solo había practicado en mi cabeza hasta ese momento. Has sido notificado. Por un instante, nadie reaccionó. Luego, la copa de vino de mi madre se le resbaló de los dedos y golpeó la mesa con un tintineo agudo. Líquido rojo salpicando peligrosamente cerca de la carpeta. Mi padre agarró los papeles como si le pertenecieran, abriéndolos con manos temblorosas. No esperé a ver lo que leía. Me di la vuelta, levanté a Lily en mis brazos y caminé hacia la puerta. Su rostro estaba hundido en mi hombro ahora, su respiración irregular, caliente contra mi cuello. Detrás de nosotros, el silencio se rompió, no con disculpas o preocupación, sino con voces de pánico superponiéndose, preguntas que surgían demasiado tarde para importar. El aire frío de la noche me golpeó la cara al salir. No miré hacia atrás porque lo que estuviera sucediendo en esa casa ya no tenía nada que ver con nosotras. Lily no lloró en el coche. Eso me asustó más que si lo hubiera hecho. Se sentó en el asiento del pasajero con las manos pulcramente dobladas en su regazo, mirando fijamente hacia adelante como si el parabrisas fuera una pantalla reproduciendo algo que solo ella podía ver. La luz de la calle se deslizaba por su rostro en tranquilas bandas de amarillo y sombra. Su rodilla ya se estaba hinchando, la piel tensa y brillante. Pero no lo mencionó. No mencionó nada. Conduje con ambas manos agarradas al volante, la mandíbula tan apretada que me dolían los dientes. La calefacción zumbaba suavemente, inútil contra el frío que se había instalado en mi pecho. ¿Te duele?, pregunté suavemente. Ella se encogió de hombros, un pequeño movimiento. ¿Está bien? No lo estaba, pero ella había aprendido en algún momento que decirlo no cambiaba nada. En un semáforo en rojo, finalmente volvió a hablar. Su voz era cautelosa, como si estuviera pisando hielo fino. No le gustó, dijo. Lo sentí como un puñetazo en las costillas. Eso no es cierto, dije de inmediato, luego me detuve. Las mentiras, incluso las bien intencionadas, tenían una forma de pudrirse desde adentro. Lo que él dijo. Eso era sobre él, no sobre ti. Ella asintió, pero no parecía convencida, sus dedos jugaban con el borde de su manga. ¿Es porque no soy real?, preguntó. Me detuve. Justo ahí, con las luces de emergencia parpadeando, el mundo pasaba a nuestro lado como si nada hubiera cambiado. Me giré completamente hacia ella, mi corazón rompiéndose en una docena de lugares silenciosos. No, dije, e hice que las palabras fueran sólidas. Tú eres real. Tú eres mi hija. Tú perteneces conmigo siempre. Ella buscó en mi rostro, sopesando la promesa como hacen los niños cuando ya han sido decepcionados antes. Luego asintió una vez, lenta y deliberadamente, como si estuviera archivando la respuesta para más tarde. En casa, le puse hielo en la rodilla, le hice cacao con demasiados malvaviscos y le puse su película favorita. Se acurrucó conmigo en el sofá, su cabeza metida bajo mi barbilla como si temiera que el mundo la empujara de nuevo si se sentaba recta. Esa noche, después de que finalmente se durmiera, me senté sola en la mesa de la cocina y dejé que los recuerdos llegaran.
porque lo que pasó en la cena no era nuevo. Era simplemente más ruidoso. Crecer en casa de mis padres había sido un ejercicio de contraste. Mi hermana Olivia era luz. Yo era estática. A Olivia se la elogiaba por respirar. A mí se me corregía por existir. Ella es sensible, solía decir mi padre sobre mí, sonriendo como si fuera una broma que todos debían disfrutar. No la tomes en cuenta. Cuando Olivia hablaba, la gente escuchaba. Cuando yo hablaba, los ojos de mi madre se dirigían a mí en advertencia. No empieces. No arruines esto. Había pequeñas cosas, demasiado pequeñas para quejarse sin sonar dramática. Olivia obtenía la porción más grande. A Olivia se la llamaba primero. Olivia obtenía, ven a sentarte a mi lado. Yo obtenía, muévete. Estás en el camino. El truco favorito de mi padre era la crueldad disfrazada de humor. Si se reía mientras lo decía, no contaba. Si todos los demás también se reían, se convertía en verdad. La sospecha llegó más tarde. O tal vez siempre había estado allí, zumbando bajo la superficie. Yo era una adolescente la primera vez que la escuché. No directamente, por supuesto. La voz de mi tía se filtró por el pasillo un día de Acción de Gracias. Bajita, pero no lo suficiente. Ella no se parece realmente a él, dijo. Mi padre se rió. Bueno, todos tenemos nuestros misterios. Todos se rieron con él. Nadie me preguntó cómo se sentía eso. Mi madre nunca me defendió, ni una sola vez. Ella suavizaba las cosas, cambiaba de tema, servía más vino. El silencio era su habilidad, y lo manejaba con maestría. La única persona que alguna vez me trató como si perteneciera era mi abuelo, el padre de mi padre. Él no era cálido. No abrazaba ni hablaba de sentimientos. Pero me palmeaba el hombro y decía, eres inteligente. No dejes que nadie apague eso. Cuando él murió, algo cambió en la casa. No el duelo, el control. Después de eso, mi padre manejó todo, cuentas, papeles, decisiones. Cuando años después pregunté si se había apartado algo para mí, solo la ayuda suficiente para mudarme a un apartamento más seguro después de un robo, mi madre había mirado el mostrador y dicho rotundamente, no había nada. Le creí, o me obligué a hacerlo, porque la alternativa era darme cuenta de que podían mirarme y elegir la deshonestidad sin pestañear. La carpeta estaba en mi bolso, en la silla de la cocina, exactamente donde la había puesto después de la cena. No la había abierto. No necesitaba hacerlo. Ya sabía lo que era. Servicio legal, una demanda de verdad. La miré durante mucho tiempo, escuchando la tranquilidad de mi pequeño apartamento, la respiración constante de Lily por el pasillo. Me dije que podía esperar después de las vacaciones, después de una cena más, mantener la paz, ser la persona más grande. Esperar dejó de ser una opción en el momento en que eso sucedió. Me levanté, recogí la carpeta y la deslicé más profundamente en mi bolso. Mañana, empezaría la parte que había estado evitando toda mi vida. Dejaría de ser pequeña. Y lo que viniera después, me aseguraría de que mi hija nunca aprendiera que la pertenencia era algo que tenía que ganar. 2 semanas antes de Navidad, mi teléfono vibró con el nombre de Olivia. ¿Puedes cuidar a Emma una hora? Tengo una llamada de trabajo. Olivia dijo, ¿llamada de trabajo? La forma en que la gente dice, solo tardaré 1 minuto. Queriendo decir, no hagas preguntas. Me quedé mirando el mensaje más tiempo del que debería, ya cansada, ya sabiendo que diría que sí, porque decir no en mi familia siempre había traído consecuencias. Así que fui. La casa de mis padres se veía igual que siempre. Ladrillo pulido por el dinero y la costumbre, una corona en la puerta, todo exactamente donde se suponía que debía estar. Emma me saludó como una pequeña reina recibiendo a un súbdito, ya acostumbrada a ser adorada. Le caía bastante bien, de la manera en que a los niños les gustan los adultos que no exigen actuaciones. Olivia salió 10 minutos después, con el teléfono ya en la oreja, un beso distraído lanzado en dirección a Emma. Ella conoce las reglas, dijo ligeramente. Sin pantallas. Emma asintió solemnemente. La casa se quedó en silencio después de que Olivia se fue.
Emma jugó en el suelo con muñecas, narrando una dramática historia sobre princesas y traiciones. Limpié el papel de regalo de la mesa de café porque los viejos hábitos tardan en morir. Fue entonces cuando noté el portátil de Olivia. Estaba cerrado en el sofá, elegante y plateado, zumbando débilmente como si todavía estuviera encendido. No lo toqué. Ni siquiera pensé en tocarlo. No era asunto mío. Emma pensó diferente. Subió al sofá con la confianza de una niña a la que nunca se le había dicho que no y abrió el portátil como si lo hubiera hecho 100 veces antes. La pantalla se iluminó. Apareció una casilla de contraseña. Mi estómago se apretó. Antes de que pudiera decir nada, sus dedos bailaron sobre las teclas. Sin dudar, sin adivinar. La pantalla se desbloqueó. Los niños no saben contraseñas a menos que alguien se las dé. Hola, cariño, dije suavemente, acercándome. Eso no es un juguete. Me acerqué para cerrarlo. La pantalla se actualizó. Apareció un documento. Fondo blanco, texto negro, encabezados en negrita. El tipo de documento que no necesitas contexto para reconocer. Legal, oficial, pesado. Justo en la parte superior estaba el nombre de mi abuelo. Me senté, no porque quisiera fisgonear, sino porque mi cuerpo se había enfriado de una manera que reconocí. Esto importa. Escaneé rápidamente, mis ojos saltando a las partes que se sentían como minas terrestres, fideicomiso, beneficiarios, distribución. Luego lo vi. Mi nombre legal completo, no un apodo, no otra hija. Mi nombre impreso de forma limpia y precisa como si siempre hubiera pertenecido allí. Desplacé con cuidado, temiendo que la verdad pudiera desaparecer si me movía demasiado rápido. Una línea cerca del final me hizo doler el pecho. Una fecha de distribución que recordaba vívidamente. El mismo mes en que había pedido ayuda a mis padres después de que mi apartamento había sido asaltado. El mismo mes en que me habían dicho que no podían. El mismo mes en que Olivia había aparecido con un SUV nuevo y una risa sobre lo bendecida que estaba. Los números se difuminaron. No leí todo lo que no necesitaba. Tomé una foto, clara, legible, la parte que importaba. Luego cerré el portátil. Emma tiró de mi manga. ¿Puedo ver dibujos animados ahora? Sí, dije, sonriendo como si mi mundo no se hubiera inclinado justo en ese momento. Elige uno. Esa noche, Olivia regresó alegre y descuidada. ¿Todo bien?, preguntó. Bien, dije. Porque confrontar a personas como mi familia sin un plan es como caminar hacia una tormenta con un paraguas. 2 días después, me senté frente a una mujer llamada Clare Donovan en un despacho de abogados que olía a café y competencia. Deslicé mi teléfono por el escritorio. Ella estudió la foto durante 5 segundos. Luego su expresión cambió. Si tu nombre está en ello, dijo con calma. Los fideicomisarios no pueden decidir que no cuentas. Tragué. Incluso si piensan que la tinta vence a las opiniones, interrumpió ella. Ese fue el momento en que algo en mí cambió. No llamé a mis padres. No pedí explicaciones. Dejé que Clare hiciera lo que mejor sabía hacer, en silencio, a fondo, sin emoción. Cuando me entregó la carpeta unos días después, no la abrí. La llevaba en mi bolso como un peso y una promesa. Me dije que esperaría hasta después de las vacaciones. Una cena más, un acto más de fingimiento. Luego mi padre empujó a mi hija, y el papel que no mentía finalmente tuvo una razón para hablar. La carpeta se sentía más pesada cada día. No físicamente, no había mucho dentro todavía, pero emocionalmente, como si atrajera la gravedad hacia sí misma. La llevé a todas partes durante una semana, metida en mi bolso, rozando mi cadera al caminar. A veces la revisaba solo para asegurarme de que seguía allí, como si pudiera desaparecer si dejaba de creer en ella. Clare Donovan no me apresuró. Esa fue la primera cosa que noté de ella. No sentía los silencios. No suavizaba la verdad para hacerla más fácil de tragar. Cuando me senté frente a ella de nuevo en su oficina, esperó hasta que yo estuve lista para hablar, con las manos pulcramente dobladas sobre el escritorio, los ojos agudos pero no crueles.
Cuéntame sobre el fideicomiso, dijo. Me reí, un sonido corto y sin humor. No sé nada al respecto. Ese siempre fue el objetivo. Le conté lo que sabía, lo que había vivido. La muerte de mi abuelo, mi padre haciéndose cargo del papeleo, la forma en que las preguntas se zanjaban con una mirada o una broma, la forma en que mi madre dijo que no había nada apartado como si hablara de sobras. Clare escuchó, tomó notas, no interrumpió. Cuando terminé, me deslizó una libreta legal. En ella había unas pocas palabras escritas en letras mayúsculas y claras. Los fideicomisarios tienen deberes. No son propietarios, dijo. Son administradores y los administradores no pueden decidir quién merece honestidad. Se me apretó la garganta. Dirán que fue un malentendido. Siempre lo hacen, respondió Clare. Eso no es una defensa. Eso es un hábito. Lo explicó lentamente, pieza por pieza, como si estuviera construyendo algo sólido frente a mí. Si mi nombre estaba en el fideicomiso, y la foto lo sugería fuertemente, entonces tenía derecho a una contabilidad completa. Cada dólar que entró, cada dólar que salió, cada firma que lo aprobó. ¿Y si han estado desviando fondos?, pregunté. Entonces el tribunal querrá saber por qué, dijo simplemente. Pensé en el SV de Olivia, las renovaciones de la casa, la forma en que el dinero siempre parecía aparecer para todos menos para mí. ¿Qué hacemos?, pregunté. Clare me miró a los ojos. Pedimos al tribunal que los obligue a decir la verdad. Las palabras me produjeron una descarga. Miedo, alivio, algo parecido a la esperanza, todo entrelazado. Ella redactó la petición mientras yo estaba sentada allí, el suave clic de su teclado constante e implacable. El lenguaje legal llenaba la página, preciso e implacable. No acusaba. No despotricaba. Solicitaba. Exigía claridad. Cuando lo imprimió, mis manos temblaban. Esto no significa un juicio mañana, dijo, notándolo. Significa transparencia. Y si no hay nada que ocultar, estarán bien. Ambas sabíamos que eso no era cierto. No se lo dije a mis padres. No advertí a Olivia. No le di a nadie la oportunidad de adelantarse. Firmé donde Clare me dijo que firmara, mi nombre trazado en la página con una firmeza que no sentía. Cuando me entregó la carpeta final, hizo una pausa. Una vez que esto sea entregado, dijo con cuidado, se van a enfadar. Podrían intentar que esto sea sobre otra cosa. ¿Cómo qué?, pregunté. Ella dudó lo suficiente como para ser honesta. Como si perteneces. Pensé en la pequeña voz de Lily en el coche. Es porque no soy real. Estoy lista, dije. No lo estaba, pero no importaba. Durante días, la carpeta permaneció intocada en mi bolso. La saqué, la volví a meter, me dije que esperaría después de Navidad. Después de un intento más de paz, no arruines las vacaciones. No lo hagas incómodo. No seas dramática. Las palabras sonaban familiares porque eran viejas. Me las habían usado toda mi vida. Luego llegó la cena de Navidad. El empujón, el silencio, la rodilla de Lily golpeando el suelo. Esperar dejó de ser una opción. Después de esa noche, las llamadas telefónicas llegaron rápidas y torpes. Llamadas perdidas. Mensajes de voz que no escuché. Mensajes de texto que oscilaban salvajemente entre la rabia y la súplica. Olivia fue la primera. ¿Qué hiciste? ¿Estás loca? Mi madre la siguió. Hannah, por favor piensa en lo que estás haciendo. Mi padre esperó. Cuando finalmente llegó su mensaje, fue frío y calculado. No vas a quitarle nada a esta familia. Miré la pantalla, mis manos ahora firmes de una manera que no habían estado antes. Él pensaba que esto era sobre dinero. Estaba equivocado porque una vez que se presentó la petición, una vez que se fijó la fecha del juicio, algo irreversible sucedió. La historia que mi familia había contado sobre mí en voz baja, casualmente durante décadas ya no importaba. La tinta vence a la sangre. Y por primera vez en mi vida, la verdad no era algo que pudieran disolver con una risa. La primera audiencia se programó más rápido de lo que esperaba.
Clare me llamó una mañana de martes mientras empacaba el almuerzo de Lily. Sándwich de mantequilla de cacahuete, rodajas de manzana, la barra de granola que le gustaba porque no se desmoronaba. Cosas normales. Anclas. Respondieron, dijo Clare. Su voz estaba tranquila, lo que significaba lo contrario de la calma. Cerré la puerta del refrigerador lentamente. ¿Qué tan mal? No están negando el fideicomiso, dijo. Te están negando a ti. Me senté en la mesa de la cocina, mis rodillas de repente débiles. Lily me miró, frunciendo el ceño. Estoy bien, dije en silencio, forzando una sonrisa. Ella asintió, no convencida, pero acostumbrada a que los adultos mintieran suavemente. Clare continuó. Están pidiendo al tribunal que desestime la petición y te sancione por mala fe. ¿Sanción? La palabra sonaba fea. Como si hubiera hecho algo malo. Como si los estuvieras acosando, dijo. Y sí, tu padre está afirmando que siempre hubo dudas sobre tu paternidad. Ahí estaba. La cosa que habían mantenido afilada en un cajón durante décadas, esperando el momento en que dolería más. Sentí que el calor me subía a la cara, luego se desvanecía, dejando algo frío y sólido detrás. Así que ese es el juego. Quieren cambiar la conversación, dijo Clare, del dinero a la identidad, de los hechos a la vergüenza. Después de colgar, me senté en la mesa durante mucho tiempo, mirando la veta de la madera como si pudiera reordenarse en algo más amable. Lily terminó de empacar su bolso y deslizó su mano en la mía. ¿Estamos en problemas?, preguntó suavemente. No, dije, y esta vez lo creí. Estamos a salvo. En el juzgado, todo olía a papel viejo y abrillantador. La sala de espera zumbaba con conversaciones tranquilas, abogados murmurando, gente agarrando carpetas como salvavidas. Mis padres se sentaron al otro lado de la sala. Parecían más pequeños de lo que recordaba. Las manos de mi madre se retorcían en su regazo. Mi padre permanecía rígido, con la mandíbula tensa, los ojos fijos al frente. Olivia se inclinó hacia él, susurrando con urgencia. Cuando me vio mirarla, me lanzó una mirada furiosa como si todo esto fuera mi culpa. Clare me tocó el codo. Recuerda, dijo, no estamos aquí para actuar. Estamos aquí para preservar. El juez no perdió el tiempo. Escuchó. Echó un vistazo. Hizo preguntas directas que no se preocupaban por la historia familiar ni por las cenas navideñas. Cuando el abogado de mi padre empezó a hablar de verdaderos nietos y de entendimiento familiar, el juez levantó una mano. ¿Está el nombre de la demandante en el fideicomiso?, preguntó. Hubo una pausa. Sí, admitió el abogado. Entonces los fideicomisarios tienen un deber, dijo el juez. No estamos debatiendo biología hoy. Estamos preservando bienes. Concedió la orden. Congelar todas las distribuciones. Preservar registros. Se requiere una contabilidad completa. El rostro de mi padre se endureció. La boca de Olivia se abrió. Mi madre miró fijamente la mesa como si fuera a tragársela entera. Al salir, mi padre finalmente me miró. Realmente me miró. Sus ojos no estaban enojados. Eran calculadores. Entre audiencias, los documentos comenzaron a llegar. No todos a la vez, no de forma dramática. Llegaron como lo hacen las consecuencias, de manera constante, sin piedad. Extractos bancarios, resúmenes de distribución, registros de aprobación. Clare me llamó a su oficina de nuevo una semana después. Siéntate, dijo, deslizando una página por el escritorio. La escaneé, sin entender al principio. Luego mis ojos se posaron en la columna etiquetada autorizado por. Las firmas eran familiares. Demasiado familiares. La letra de mi madre se curvaba por la página, pulcra e inconfundible. No una, ni dos veces. Una y otra vez, sentí que algo dentro de mí se quedaba muy quieto. No era solo él, dije en voz baja. Clare negó con la cabeza. No, ella lo sabía. No lloré. No me sentí sorprendida. Me sentí confirmada, como si una pieza de un rompecabezas finalmente hubiera encajado.
Esa noche, Lily me hizo una pregunta mientras le cepillaba el pelo. «¿Tengo que decir lo siento?», preguntó. «¿Por qué?». «Por enfadar al abuelo». Dejé el cepillo y la giré hacia mí. «No», dije con firmeza. «Nunca te disculpes porque alguien te haga daño». Sus hombros se relajaron un poco. La segunda audiencia fue más tranquila, más procesal, más condenatoria. El juez revisó los registros, los patrones, el dinero que salió del fideicomiso y reapareció como coches, renovaciones, matrícula. Categorías etiquetadas como apoyo familiar, como si fuera un robo disfrazado de generosidad. «Este tribunal encuentra mala gestión», dijo el juez. La palabra aterrizó con una finalidad que me hizo doler el pecho. Mi padre miró fijamente al frente. Olivia no me miró. Las manos de mi madre temblaron. Cuando terminó, Clare se volvió hacia mí. «Esto no ha terminado», dijo. «Pero la historia que contaron sobre ti, ya se está resquebrajando en el estacionamiento». Mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de mi padre. «Estás destrozando esta familia». Lo miré fijamente durante un largo momento antes de borrarlo. Porque por primera vez, entendí algo claramente. No estaba destrozando nada. Me estaba negando a mantener unido algo que me había estado rompiendo toda la vida. La campaña de desprestigio comenzó en silencio, no con gritos o amenazas, sino con susurros, cuidadosamente colocados, plausiblemente negables. Me enteré de la manera en que uno siempre lo hace, de forma indirecta. Una compañera de trabajo me apartó después de una reunión, su voz vacilante. «Oye, solo quería saber cómo estás. Escuché que estás pasando por algunos problemas familiares». «¿Problemas familiares?». La frase que usa la gente cuando no quiere decir demanda o herencia o tus padres están contando una historia muy diferente. Esa noche, mi teléfono no paró de vibrar. Parientes lejanos, gente con la que no había hablado en años, mensajes que sonaban inquietantemente similares. «¿Todo bien? Esto parece tan inusual en ti. Espero que sepas lo que estás haciendo». Nadie preguntó cómo se estaba curando la rodilla de Lily. Olivia fue la primera en hacerlo público. Una publicación vaga en redes sociales, cuidadosamente redactada, pulida lo suficiente para parecer preocupada en lugar de cruel. Algunas personas destruirán una familia por dinero. Es desgarrador de ver. Sin nombres, sin detalles, solo lo suficiente para que todos los que nos conocían conectaran los puntos y se sintieran moralmente superiores por hacerlo. Los comentarios se llenaron rápidamente. Emojis de corazón, manos rezando, qué triste. Las familias deberían permanecer unidas. Miré mi teléfono, luego lo puse boca abajo sobre el mostrador. Lily estaba en la mesa haciendo la tarea, su lengua asomando con concentración. Ella no levantó la vista. «Mamá», dijo después de un momento. «¿Por qué la gente miente?». Respiré hondo. «Porque la verdad no les ayuda». Ella asintió como si eso tuviera sentido, luego volvió a sus matemáticas. Clare llamó a la mañana siguiente. «Han escalado», dijo. «El abogado de tu padre presentó una moción». Me apoyé en el mostrador de la cocina. «A ver si adivino, paternidad». «Sí», dijo. «Están pidiendo al tribunal que considere si eres o no un hijo biológico. Quieren el sobreseimiento por legitimación activa». Se me encogió el estómago. No porque dudara de la verdad, sino porque sabía lo que intentaban hacer. No estaban defendiendo el dinero. Estaban defendiendo el derecho a castigar. «Puedo hacerme una prueba», dije en voz baja. Clare hizo una pausa lo suficientemente larga como para ser deliberada. «No para el tribunal, no para ellos». «Pero tu nombre está en el fideicomiso», me interrumpió suavemente. «Esa es la ley. Los fideicomisarios no pueden reescribir documentos basándose en sospechas. Si tomamos este camino, les permitimos convertir esto en un circo». Cerré los ojos. Imágenes destellaron. La voz de mi padre. Verdadero nieto. Lily en el suelo. La forma en que la duda había sido tejida en mi vida como una toxina. La gente desesperada lanza arena, continuó Clare. Quieren cegarte.
Después de colgar, me senté sola durante mucho tiempo. La idea de que esta pregunta, esta cosa fea e irresuelta, aún pudiera controlar mi vida me puso la piel de gallina. Esa tarde, abrí mi buzón y lo encontré. Una pequeña caja simple. La dirección del remitente pertenecía al abogado de mi padre. Dentro había un kit de prueba de paternidad. Sin nota, sin explicación, solo la implicación, pesada e inconfundible. No lo abrí. Lo puse en el estante más alto del armario del pasillo y cerré la puerta. Esa noche, Lily se metió en mi cama sin decir palabra. Se acurrucó a mi lado, cálida y sólida. Después de un rato, habló en la oscuridad. No quiero volver allí nunca, dijo. No es una pregunta, una decisión. Está bien, dije. No tienes que hacerlo. Algo en su respiración se alivió. La siguiente audiencia fue brutal en su contención. El abogado de mis padres argumentó la biología con la confianza de alguien acostumbrado a salirse con la suya mediante la intimidación. Clare no se dejó llevar. Se mantuvo enfocada. Nombres, fechas, firmas, transferencias y papeles. El juez escuchó, con expresión indescifrable. Luego habló. El rumor no es evidencia, dijo, y la sospecha familiar no es una defensa legal. Negó la moción. Así, en las escaleras del juzgado, Olivia siseó al pasar a mi lado. ¿Crees que has ganado? No respondí porque esto todavía no se trataba de ganar. Esa tarde, mientras Lily dormía, me quedé en el pasillo y miré la puerta del armario. La prueba estaba detrás, esperando. Por primera vez, entendí claramente la elección. No les debía pruebas, pero me debía paz. Y por primera vez en mi vida, yo era quien decidía cómo continuaría la historia. La prueba no llegó de golpe. Vino en oleadas, sobres gruesos, correos electrónicos seguros, hojas de cálculo que parecían inofensivas hasta que las leías de cerca. El papeleo tiene una forma de pretender ser neutral. No lo es. Lo recuerda todo. Clare me envió un mensaje de texto una tarde. Ven ahora. Salí del trabajo temprano y conduje a su oficina con el corazón palpitante. El kit de prueba de Lily pesado en mis pensamientos, aunque permanecía intocado en casa. Clare no perdió el tiempo con trivialidades. Deslizó una sola página por el escritorio como si fuera algo peligroso. Mira la columna de aprobaciones, dijo. ¿Lo hice? Filas de números, fechas, categorías etiquetadas como educación, vivienda, apoyo familiar, y al lado, iniciales, firmas, autorizaciones, la letra de mi madre una y otra vez. Me quedé mirando hasta que las letras dejaron de parecer letras. Ella firmó esto, dije. No era una pregunta. Sí, respondió Clare, varias veces. Algo se aflojó en mi pecho. No alivio, no dolor, sino comprensión. Me había dicho a mí misma durante años que mi madre estaba atrapada, que no veía, que no podía detenerlo. Había sido más fácil creer que era débil que aceptar que estaba dispuesta. Me dijeron que no había nada, dije, mi voz firme de una manera que me sorprendió. Te dijeron lo que necesitaban que creyeras, dijo Clare. Y movieron dinero que estaba destinado a ti como si fuera un fondo familiar de gastos. Ella destacó los puntos clave. No todas las transacciones. Nadie necesita un documental sobre un robo, pero lo suficiente para contar una historia que ni siquiera un juez podría ignorar. Un pago inicial que coincidía perfectamente con la primera casa de Olivia. Un vehículo comprado el mismo mes en que mis padres me dijeron que no podían ayudar con el alquiler. Pagos de matrícula etiquetados como educación, que nunca llegaron a mí. El capital del fideicomiso en el momento del fallecimiento, dijo Clare, tocando la primera línea. 480.000. Mis oídos zumbaron. Reparto previsto, continuó. 50/50, tú y Olivia. Tragué con dificultad. Así que 240.000. Sí, dijo. Luego señaló la parte inferior. Saldo actual 38.000. Mi cerebro se negó a aceptarlo por un segundo, como si esperara que alguien se riera y dijera, es broma. Eso no es posible, susurré. Lo es, dijo Clare.
Ahora le mostraremos al tribunal cómo sucedió. Salí de su oficina aturdida. Afuera, el día continuaba. Coches tocando la bocina, gente riendo, el mundo haciendo lo que hace cuando tu vida acaba de ser reetiquetada. Me senté en mi coche y respiré hasta que mis manos dejaron de temblar. Esa noche, Lily me preguntó algo mientras le cepillaba el pelo. «¿Abuela y abuelo están enojados con nosotras?», preguntó. «Sí», dije honestamente. «Pero ese no es nuestro problema que arreglar». Ella lo consideró, luego asintió. La siguiente audiencia se sintió diferente. Más pesada, más silenciosa, como si todos en la sala supieran que el final ya estaba escrito y nosotros solo lo estábamos leyendo en voz alta. Clare presentó los números, los patrones, las firmas. No alzó la voz. No moralizó. Dejó que los registros hablaran. El abogado de mis padres intentó enmarcarlo como confusión, como generosidad malinterpretada, como familia ayudando a la familia. El juez se inclinó hacia adelante. Ayudar a la familia requiere consentimiento, dijo, y documentación. Mi padre finalmente miró a mi madre, no con ira, sino con algo parecido a la incredulidad. Ella no le devolvió la mirada. El juez ordenó cálculos de restitución y multas, intereses, costas legales, un camino a seguir que implicaba consecuencias, no conversaciones. Cuando terminó, no me sentí victoriosa. Me sentí vacía. En el pasillo, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi padre. «Estás destrozando esta familia». Lo miré fijamente durante un largo momento antes de borrarlo. Porque por primera vez, entendí algo claramente. No estaba destrozando nada. Me estaba negando a mantener unido algo que me había estado rompiendo toda la vida. La campaña de desprestigio comenzó en silencio, no con gritos ni amenazas, sino con susurros, cuidadosamente colocados, plausiblemente negables. Me enteré de la forma en que siempre se hace, de lado. Una compañera de trabajo me apartó después de una reunión, su voz vacilante. «Oye, solo quería saber cómo estabas. Escuché que estás pasando por algunos problemas familiares». «¿Problemas familiares?». La frase que usa la gente cuando no quiere decir demanda o herencia o tus padres están contando una historia muy diferente. Esa noche, mi teléfono no paró de vibrar. Parientes lejanos, gente con la que no había hablado en años, mensajes que sonaban inquietantemente similares. ¿Todo está bien? Esto parece tan inusual en ti. Espero que sepas lo que estás haciendo. Nadie preguntó cómo se estaba curando la rodilla de Lily. Olivia hizo pública la primera publicación. Un post vago en redes sociales, cuidadosamente redactado, pulido lo suficiente para parecer preocupado en lugar de cruel. Algunas personas destruirán una familia por dinero. Es desgarrador de ver. Sin nombres, sin detalles, solo lo suficiente para que todos los que nos conocían conectaran los puntos y se sintieran moralmente superiores por hacerlo. Los comentarios se llenaron rápidamente. Emojis de corazón, manos rezando, qué triste. Las familias deberían permanecer unidas. Miré mi teléfono, luego lo puse boca abajo sobre el mostrador. Lily estaba en la mesa haciendo la tarea, su lengua asomando con concentración. Ella no levantó la vista. «Mamá», dijo después de un momento. «¿Por qué la gente miente?». Respiré hondo. «Porque la verdad no les ayuda». Ella asintió como si eso tuviera sentido, luego volvió a sus matemáticas. Clare llamó a la mañana siguiente. «Han escalado», dijo. «El abogado de tu padre presentó una moción». Me apoyé en el mostrador de la cocina. «A ver si adivino, paternidad». «Sí», dijo. «Están pidiendo al tribunal que considere si eres o no un hijo biológico. Quieren el sobreseimiento por legitimación activa». Se me encogió el estómago. No porque dudara de la verdad, sino porque sabía lo que intentaban hacer. No estaban defendiendo el dinero. Estaban defendiendo el derecho a castigar. «Puedo hacerme una prueba», dije en voz baja. Clare hizo una pausa lo suficientemente larga como para ser deliberada. «No para el tribunal, no para ellos». «Pero tu nombre está en el fideicomiso», me interrumpió suavemente. «Esa es la ley».
Los fideicomisarios no pueden reescribir documentos basándose en sospechas. Si tomamos este camino, les permitimos convertir esto en un circo. Cerré los ojos. Imágenes destellaron. La voz de mi padre. Verdadero nieto. Lily en el suelo. La forma en que la duda había sido tejida en mi vida como una toxina. La gente desesperada lanza arena, continuó Clare. Quieren cegarte. Después de colgar, me senté sola durante mucho tiempo. La idea de que esta pregunta, esta cosa fea e irresuelta, aún pudiera controlar mi vida me puso la piel de gallina. Esa tarde, abrí mi buzón y lo encontré. Una pequeña caja simple. La dirección del remitente pertenecía al abogado de mi padre. Dentro había un kit de prueba de paternidad. Sin nota, sin explicación, solo la implicación, pesada e inconfundible. No lo abrí. Lo puse en el estante más alto del armario del pasillo y cerré la puerta. Esa noche, Lily se metió en mi cama sin decir palabra. Se acurrucó a mi lado, cálida y sólida. Después de un rato, habló en la oscuridad. No quiero volver allí nunca, dijo. No es una pregunta, una decisión. Está bien, dije. No tienes que hacerlo. Algo en su respiración se alivió. La siguiente audiencia fue brutal en su contención. El abogado de mis padres argumentó la biología con la confianza de alguien acostumbrado a salirse con la suya mediante la intimidación. Clare no se dejó llevar. Se mantuvo enfocada. Nombres, fechas, firmas, transferencias y papeles. El juez escuchó, con expresión indescifrable. Luego habló. El rumor no es evidencia, dijo, y la sospecha familiar no es una defensa legal. Negó la moción. Así, en las escaleras del juzgado, Olivia siseó al pasar a mi lado. ¿Crees que has ganado? No respondí porque esto todavía no se trataba de ganar. Esa tarde, mientras Lily dormía, me quedé en el pasillo y miré la puerta del armario. La prueba estaba detrás, esperando. Por primera vez, entendí claramente la elección. No les debía pruebas, pero me debía paz. Y por primera vez en mi vida, yo era quien decidía cómo continuaría la historia. La prueba no llegó de golpe. Vino en oleadas, sobres gruesos, correos electrónicos seguros, hojas de cálculo que parecían inofensivas hasta que las leías de cerca. El papeleo tiene una forma de pretender ser neutral. No lo es. Lo recuerda todo. Clare me envió un mensaje de texto una tarde, ven ahora. Salí del trabajo temprano y conduje a su oficina con el corazón palpitante. El kit de prueba de Lily pesado en mis pensamientos, aunque permanecía intocado en casa. Clare no perdió el tiempo con trivialidades. Deslizó una sola página por el escritorio como si fuera algo peligroso. Mira la columna de aprobaciones, dijo. ¿Lo hice? Filas de números, fechas, categorías etiquetadas como educación, vivienda, apoyo familiar, y al lado, iniciales, firmas, autorizaciones, la letra de mi madre una y otra vez. Me quedé mirando hasta que las letras dejaron de parecer letras. Ella firmó esto, dije. No era una pregunta. Sí, respondió Clare, varias veces. Algo se aflojó en mi pecho. No alivio, no dolor, sino comprensión. Me había dicho a mí misma durante años que mi madre estaba atrapada, que no veía, que no podía detenerlo. Había sido más fácil creer que era débil que aceptar que estaba dispuesta. Me dijeron que no había nada, dije, mi voz firme de una manera que me sorprendió. Te dijeron lo que necesitaban que creyeras, dijo Clare. Y movieron dinero que estaba destinado a ti como si fuera un fondo familiar de gastos. Ella destacó los puntos clave. No todas las transacciones. Nadie necesita un documental sobre un robo, pero lo suficiente para contar una historia que ni siquiera un juez podría ignorar. Un pago inicial que coincidía perfectamente con la primera casa de Olivia. Un vehículo comprado el mismo mes en que mis padres me dijeron que no podían ayudar con el alquiler. Pagos de matrícula etiquetados como educación, que nunca llegaron a mí. Capital del fideicomiso al fallecimiento, dijo Clare, tocando la primera línea. 480.000. Mis oídos zumbaron.
Reparto previsto, continuó. 50/50, tú y Olivia. Tragué con dificultad. Así que 240.000. Sí, dijo. Luego señaló la parte inferior. Saldo actual 38.000. Mi cerebro se negó a aceptarlo por un segundo, como si esperara que alguien se riera y dijera, es broma. Eso no es posible, susurré. Lo es, dijo Clare. Ahora le mostraremos al tribunal cómo sucedió. Salí de su oficina aturdida. Afuera, el día continuaba. Coches tocando la bocina, gente riendo, el mundo haciendo lo que hace cuando tu vida acaba de ser reetiquetada. Me senté en mi coche y respiré hasta que mis manos dejaron de temblar. Esa noche, Lily me preguntó algo mientras le cepillaba el pelo. ¿Abuela y abuelo están enojados con nosotras?, preguntó. Sí, dije honestamente. Pero ese no es nuestro problema que arreglar. Ella lo consideró, luego asintió. La siguiente audiencia se sintió diferente. Más pesada, más tranquila, como si todos en la sala supieran que el final ya estaba escrito y nosotros solo lo estábamos leyendo en voz alta. Clare presentó los números, los patrones, las firmas. No alzó la voz. No moralizó. Dejó que los registros hablaran. El abogado de mis padres intentó enmarcarlo como confusión, como generosidad malinterpretada, como familia ayudando a la familia. El juez se inclinó hacia adelante. Ayudar a la familia requiere consentimiento, dijo, y documentación. Mi padre finalmente miró a mi madre, no con ira, sino con algo parecido a la incredulidad. Ella no le devolvió la mirada. El juez ordenó cálculos de restitución y multas, intereses, costas legales, un camino a seguir que implicaba consecuencias, no conversaciones. Cuando terminó, no me sentí victoriosa. Me sentí vacía. En el pasillo, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi padre. Estás destrozando esta familia. Lo miré fijamente durante un largo momento antes de borrarlo. Porque por primera vez, entendí algo claramente. No estaba destrozando nada. Me estaba negando a mantener unido algo que me había estado rompiendo toda la vida. La audiencia final no se sintió dramática. No hubo jadeos, ni gritos, ni un momento en que todos se quedaron paralizados como en una escena de película. Se sintió administrativa, casi aburrida, lo que luego me daría cuenta de que era el objetivo. La justicia rara vez llega con fuegos artificiales. Llega con papeleo y un juez que ya ha tomado una decisión. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Paredes neutrales, alfombra neutral, todo neutral. Mis padres se sentaron en una mesa. Clare y yo nos sentamos en la otra. Olivia también estaba allí, con la espalda recta, las manos apretadas en su regazo como si se estuviera preparando para el impacto. Noté algo extraño. Nadie me miraba con confianza ya. El juez entró. Nos levantamos. Nos sentamos. El ritmo del procedimiento se instaló en la sala como una tapa. Clare se levantó primero. No recapituló la historia. No habló de la cena de Navidad ni de la rodilla de Lily ni de la palabra real. Habló de matemáticas, capital fiduciario, distribución prevista, saldo real, transferencias no autorizadas y firmas de fideicomisarios. Cada palabra aterrizó limpia y sin emoción como un clavo cuidadosamente clavado en su lugar. Cuando terminó, el juez asintió y se volvió hacia el abogado de mis padres. Respuesta. La abogada se levantó, se alisó la chaqueta e intentó por última vez dar un giro. Habló sobre la complejidad familiar, sobre malentendidos, sobre cómo las emociones pueden nublar la intención. Luego, inevitablemente, volvió a la biología. Hubo una incertidumbre de larga data, dijo con cuidado, lo que informó las decisiones de los fideicomisarios. El juez no reaccionó de inmediato. Miró el expediente que tenía delante, pasó una página, luego otra. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila e inconfundiblemente cansada. Los fideicomisarios no tienen discreción para castigar, dijo. Tienen deberes. Miró directamente a mi padre. Usted no puede reescribir documentos legales basándose en sospechas, continuó.
Y no puede gastar la herencia de otra persona y llamarlo apoyo familiar. Mi padre abrió la boca y luego la cerró. El juez continuó. El tribunal encontró mala gestión. El tribunal encontró desvío. El tribunal ordenó la restitución. 240.000 más intereses más honorarios legales más sanciones. 368.000 en total. Las palabras resonaron en la sala silenciosa, pesadas y definitivas. El rostro de Olivia palideció. Mi madre no se movió en absoluto. Mi padre miró fijamente al frente, con la mandíbula tensa, como si estuviera conteniendo algo que ya no importaba. No me sentí triunfante. Me sentí más ligera, como si algo que me había estado presionando el pecho durante décadas finalmente se hubiera levantado, y mi cuerpo no supiera muy bien cómo permanecer de pie sin ello. Fuera de la sala del tribunal, mi padre dejó de caminar. Esto no ha terminado, dijo en voz baja, sin mirarme. Lo miré a los ojos por primera vez ese día. Sí lo está, respondí. ¿Por qué lo estaba? Esa noche, me senté en la mesa de la cocina mucho después de que Lily se había acostado. El apartamento estaba en silencio de la manera en que solo se consigue cuando sabes que algo fundamental ha cambiado. En el mostrador estaba la pequeña caja simple, la prueba de paternidad. La había dejado sin abrir durante semanas, dejando que el papel venciera al rumor, dejando que la tinta hiciera el trabajo. Pero ahora el caso había terminado, y la pregunta seguía viva dentro de mí como una astilla. No porque les debiera una prueba, sino porque estaba cansada de cargar con la duda. Abrí la caja. Todo dentro estaba pulcro y clínico. Instrucciones impresas con una fuente tranquila y tranquilizadora. La muestra de mi padre ya estaba incluida. Esa parte casi me hizo reír. La audacia de ello, empaquetado y prepagado. No hice un ritual de ello. No lloré ni dudé. Hisopé, sellé, lo dejé en el correo a la mañana siguiente como si estuviera devolviendo algo defectuoso. La espera fue peor de lo que esperaba. Cada día me decía a mí misma que no importaba. Cada día importaba. Lily se mantuvo cerca durante ese tiempo. No asustada exactamente, solo cautelosa como si estuviera observando el mundo para ver si se comportaría. Una noche, mientras la arropaba, dijo casualmente, no quiero volver allí nunca. No es una pregunta, una decisión. Está bien, dije. No tienes que hacerlo. El correo electrónico llegó una tarde de martes. Lo leí una vez, luego otra. Coincidencia biológica. Me senté con fuerza en la silla de la cocina, con las manos temblando, no de alivio, sino de furia, una furia limpia y aguda porque significaba que la sospecha había sido errónea y la crueldad había sido deliberada. Podrían haber terminado esto hace años. Una prueba, una conversación, una elección de ser decentes. No habían querido claridad. Habían querido permiso. Envié los resultados a mis dos padres. Sin mensaje, sin explicación, solo la verdad que habían construido toda mi vida en torno a negarse a enfrentar. Luego los bloqueé. Y por primera vez desde Navidad, dormí toda la noche. Bloquearlos no trajo silencio de inmediato. Trajo ecos. Mensajes de voz apilados como escombros después de una tormenta. Mensajes que no escuché. Números que no reconocía, pero sabía de todos modos. Olivia lo intentó primero, llamando desde un número privado, luego desde el teléfono de un amigo. Mi madre siguió, mensaje tras mensaje, colándose antes de que bloqueara cada nuevo intento. Mi padre esperó. Pasó una semana. Luego sonó el timbre. Revisé la mirilla y sentí que se me apretaba el pecho. Mi madre estaba en el pasillo, con las manos juntas como si fuera a pedir perdón, como la gente pide favores. Con cuidado y estratégicamente, sus ojos estaban hinchados, con los bordes rojos de una manera que parecía más agotada que dramática. Lily estaba en la escuela, gracias a Dios. Abrí la puerta lo suficiente para dejar claro que estaba escuchando, no invitando. Hannah, dijo suavemente. Por favor, solo un minuto. No respondí. El silencio había sido su arma durante décadas. La dejé sentarse en él. Tu padre ha sido diferente, dijo finalmente. ¿Preguntó por Lily?
Las palabras sonaron mal, como una llave atascada en la cerradura equivocada. ¿Quiere verla?, añadió rápidamente. ¿Quiere ser una familia ahora que lo sabemos? Ahora que lo sabemos, como si el amor fuera una suscripción que se activaba una vez que un laboratorio confirmaba la elegibilidad. La miré fijamente. Realmente la miré y esperé. Finalmente, el resto salió de forma desordenada y demasiado tarde. Antes de que nacieras, dijo, con la voz temblorosa. Me acosté con otra persona. Solo una vez. Tu padre sospechaba. O tal vez lo sabía. Ya ni siquiera recuerdo qué fue primero. Me sentí muy tranquila. Desde ese momento, continuó, él decidió que quizás no era suyo. Y yo le dejé que te tratara como un signo de interrogación porque era culpable. Creía que me lo merecía. Las palabras cayeron entre nosotras, pesadas e irreparables. Y de alguna manera, susurró, tú lo pagaste. Ella me tendió la mano. Yo me aparté. No debería haber importado, dije en voz baja. Tú eras mi madre, fueras o no suya, y aún así lo elegiste a él. Su rostro se arrugó. ¿Podemos arreglar esto ahora? No, dije, firme, Clara. No vas a volver porque la historia vuelve a ser cómoda. Le dije que lo único con lo que se iría era con el conocimiento de que se había equivocado. Luego cerré la puerta. Esa noche, Lily se sentó a mi lado en el sofá, con las piernas recogidas, viendo un dibujo animado al que en realidad no prestaba atención. No vamos a volver, ¿verdad?, preguntó. No, dije. No vamos a volver. Esta vez, no era una promesa. Era un límite. 4 meses después, el dinero llegó a mi cuenta. Todo ello. Miré el número durante mucho tiempo. No porque estuviera emocionada, sino porque se sentía irreal, como un idioma que apenas estaba aprendiendo a leer. Restitución, intereses, costas legales, multas. Vendieron la casa para pagarlo. La casa que mi padre solía llamar su legado. Resulta que el legado no significa mucho cuando un juez ordena la devolución y no hay de dónde más sacar. Están en la ruina ahora. No es que necesitemos un presupuesto. Es una ruina silenciosa. De esas en las que los parientes dejan de llamar y las excusas dejan de funcionar. Se redujeron, pidieron prestado, más pequeños o sin contacto. No el tipo dramático, el tipo pacífico. Lily ríe más. Duerme toda la noche. Ya no pregunta sobre ser real. Y no me inmuto cuando mi teléfono suena. Porque la verdad no solo me devolvió mi dinero, me devolvió mi vida. La gente espera que los finales como este se sientan ruidosos. Imaginan celebraciones, champán, un discurso final donde el villano es humillado y el héroe se va radiante. Así no fue como sucedió. El día en que todo terminó de verdad fue tranquilo. Lily y yo estábamos en el supermercado, en el pasillo de los cereales, debatiendo si el chocolate contaba como desayuno. Ella explicaba muy seriamente que sí, absolutamente, si le ponías fresas. Yo fingía considerarlo y entonces me di cuenta. No estaba preparándome para nada. Ni una opresión en el pecho. Ni un escaneo de la habitación para ver quién podría hacernos daño. Ni un ensayo mental de explicaciones que no debía. Simplemente estábamos allí juntas, a salvo. Esa fue la victoria. El dinero cambió las cosas, por supuesto. Nos mudé a un lugar con mejores cerraduras, mejor luz, un pequeño patio trasero que Lily inmediatamente reclamó como su zona de lectura. Abrí una cuenta a su nombre para la universidad, otra para emergencias, otra por si la vida decidía volver a ser injusta. Pero el dinero no fue lo que nos curó. Los límites fueron, no llamadas, no visitas, no actualizaciones transmitidas por parientes que solo querían que todos se llevaran bien. No lo anuncié. No lo expliqué. Simplemente dejé de participar. El silencio, resulta, puede elegirse. A veces todavía pensaba en mis padres, no con anhelo, sino con una extraña y distante curiosidad, como recordar una casa en la que solías vivir y preguntarte quién la ocupa ahora. Escuché cosas de segunda mano, cómo se redujeron, cómo mi padre evitaba las reuniones, cómo mi madre parecía más pequeña de alguna manera.
Nada de eso me llegó. Una noche, meses después, Lily me hizo una pregunta mientras lavábamos los platos juntas. Me tendió un plato, con cuidado de no dejarlo caer. Mamá, dijo, con la mayor naturalidad. ¿Qué significa familia? Me sequé las manos y lo pensé. Familia, dije lentamente, es quien te mantiene a salvo, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Ella asintió, satisfecha, y volvió a salpicar agua por todas partes como hacen los niños de 9 años. Esa noche, después de que se durmiera, me senté en el borde de su cama durante mucho tiempo y la observé respirar. Pensé en la versión de mí misma que se habría disculpado por existir, que se habría tragado el empujón y lo habría llamado paz, que le habría enseñado a su hija que la pertenencia era algo frágil y condicional. Esa mujer se sentía muy lejana ahora. No salvé a mi familia. Salvé a mi hija. Y al hacerlo, me salvé a mí misma. Las vacaciones son diferentes ahora. Más pequeñas, más tranquilas. Creamos nuestras propias tradiciones. Panqueques para la cena. Películas que ya hemos visto. Un árbol que está un poco torcido pero que es perfectamente nuestro. Lily ríe sin revisar la habitación primero. Ocupa su espacio. Yo también. Ellos perdieron su dinero. Perdieron su historia. Perdieron el control. Nosotras mantuvimos nuestros nombres. Mantuvimos nuestro futuro. Nos mantuvimos la una a la otra. Y eso fue más que suficiente.